Hola a todos, en este video vamos a aprender cómo crear una malla estructurada utilizando el software Gmesh y adicionalmente también vamos a ver cómo crearla utilizando el lenguaje Python mediante la API que nos permite interactuar entre el software Gmesh y el lenguaje de programación Python. Vamos a crear esta malla que tenemos aquí a la izquierda, como vemos pues una malla estructurada. Cabe destacar que ya subí dos tutoriales previamente en los cuales explica de manera detallada los conceptos más básicos sobre creación de mallas en Gmesh. Se explica bien lo que es crear puntos, curvas, superficies y en general los aspectos más básicos de la malla. Entonces, pues conviene verlos si no se tienen bien claros todos estos conceptos. Igualmente aquí se repasarán de manera muy rápida, pero detallaremos pues mucho más lo que es la parte de generar una malla estructurada. Entonces vamos a ver, digamos, la estructura que queremos modelar en este caso es esta, ¿sí? No nos interesan mucho los detalles físicos, mecánicos del modelo. Lo que nos interesa es más que todo la geometría. Vemos que por cuestiones de simetría podemos modelar simplemente un cuarto de la figura. En este caso lo que vamos a modelar es esto que tenemos aquí, ¿sí? El cuarto, en este caso de la parte superior derecha. Vemos que, pues como ejemplos de lo que es una malla estructurada, vemos la diferencia entre una malla estructurada y una no estructurada. Como vemos, una no estructurada, pues simplemente es como la que en el tutorial anterior mostré. Una malla simplemente le decimos al programa que nos genere una malla y él, pues naturalmente y de manera usual, genera por defecto una malla de elementos triangulares. En este caso vemos que la malla, al ser estructurada, se define, digámoslo así, como una cuadrícula. A pesar de que estos elementos estén subdivididos en triángulos, pues tenemos una especie de cuadrícula, es decir, se puede controlar mucho mejor lo que son los aspectos de cómo crear nuestra malla. Sí, tenemos un poco más de control que en este caso que simplemente pues depende más del algoritmo de generación de la malla del programa. Vemos más ejemplos acá. Vemos que se generan unas mallas muy interesantes y unas mallas en las que digamos se puede controlar más, como digo, los aspectos de lo que es los elementos finitos. En este caso vemos que eso se puede adaptar perfectamente a geometrías curvas, como es el caso de esta o de esta figura que tenemos aquí. Entonces podemos entrar ya al detalle de cómo generar una malla estructurada en el Gmesh. Simplemente vamos a asumir que ya tenemos creados nuestros puntos, nuestras curvas y nuestras superficies. Lo que haremos será definir lo que el programa llama una curva transfinita. ¿Qué es esto? Una curva transfinita básicamente es cuando le decimos al programa que sobre una curva determinada, en este caso pues tenemos en este ejemplo este arco circular, y lo que haremos es decirle al programa que sobre esa curva queremos un número determinado de nodos, ¿sí? En este caso, vamos a ver un ejemplo básico, ¿sí? Donde simplemente lo que haremos será suponer, bueno, el programa asume que va a generar nodos igualmente espaciados sobre esta curva. Si nosotros nos remitimos al manual, de hecho dejaré el link en la descripción, allí se puede profundizar un poco más sobre este comando. Nosotros podríamos generar digamos, una distribución un tanto más compleja de estos nodos. Podríamos hacer que a lo largo de la curva vayan aumentando o disminuyendo el espaciamiento de estos acorde a una progresión geométrica. Pero digamos en el caso más simple, sin especificar nada, simplemente genera nodos igualmente espaciados. Entonces básicamente una curva transfinita, nosotros le especificamos al programa cuántos elementos o más bien cuántos nodos queremos sobre esa curva. Y la sintaxis pues es muy sencilla, simplemente utilizando en el lenguaje del Gmesh este comando transfinite curve y le pasamos una lista de las curvas, en este caso, a las que queremos aplicarle esta propiedad y mediante el signo igual decimos cuántos nodos queremos generar sobre esta curva. En el lenguaje Python simplemente pues lo que haremos pues lo que haremos será utilizando el módulo de geometría. Tenemos un submódulo que se llama mesh y aquí la función set transfinite curve digamos hace esta misma función con una salvedad, y es que no tenemos la opción de especificarle varias etiquetas, es decir, de
convertir en transfinitas varias curvas a la vez, como en el lenguaje del Gmesh mediante esta función. En este caso simplemente le podemos pasar de a una, y si queremos generar varias curvas transfinitas, pues tendríamos que hacerlo mediante un ciclo o algo así. Ya veremos esto pues un poco más detallado en el ejemplo que vamos a ver. Se ve pues de manera clara cómo se generan estas curvas. Finalmente, una vez creamos nuestras curvas transfinitas, que en este caso pues usualmente serán los bordes de una superficie, tendremos que especificar que la superficie también sea transfinita. Esto lo que hará es que el Gmesh entienda que debe generar una malla estructurada sobre esta superficie, teniendo en cuenta el número de nodos que nosotros le especificamos a lo largo de los bordes mediante el comando de curvas transfinitas, y lo que hará será simplemente, asumiendo un cuadrilátero, simplemente unir los nodos de tal manera que en los lados opuestos se unan estos nodos siguiendo digamos, una trayectoria más o menos paralela a los otros dos lados. ¿Sí? Esto lo podemos ver en un ejemplo más claro más adelante. Digamos que lo más básico que hay que saber en este caso es que para generar esta cuadrícula, por así decirlo, lo que hace el programa es tomar una especie de cuadrilátero, es decir, cuatro lados. ¿Qué pasa si nuestra superficie tiene más de cuatro lados? Lo que pasa es que, como vemos en este ejemplo es de uno de los tutoriales del programa. Como vemos en este caso, tenemos 5 bordes para nuestra superficie. Dado que para generar esta cuadrícula se deben tener 4, lo que haremos será especificar los nodos, las etiquetas de los nodos que tienen, digamos, las esquinas de este cuadrilátero, es decir, los puntos que me definen este cuadrilátero, incluso pues si el cuadrilátero como tal no existe. Y de esta manera, al especificar estos 4 puntos, el programa no tendrá problema en generar, digamos, esta malla estructurada, incluso si tenemos más de 4 bordes. Esto es necesario hacerlo, ya que si no especificamos 4 esquinas, pues el programa simplemente nos generará un error porque no entiende cómo hacerlo teniendo más de 4 bordes. Pero digamos en este caso de nuestro ejemplo, que es un tanto más sencillo, simplemente tenemos en cuestión superficies de 4 lados. Digamos, la manera como funciona este comando nos permite ver por qué se hace necesario, como veremos cuando analicemos el código, crear, digamos, dos superficies por aparte para esta geometría, y es por lo que justamente nos van a quedar superficies con 4 bordes, lo cual hará pues digamos bastante más sencillo la generación de esta malla estructurada. Entrando ya a lo que es la sintaxis, vemos que simplemente utilizando el comando transfinite surface le pasamos la lista de superficies a las que le queremos aplicar esto, y en este caso esto es opcional. Con el comando, con el símbolo igual, podemos especificarle una lista de puntos de las esquinas. En este caso deben ser 4 puntos, como ya vimos, si nuestra superficie tiene más de 4 bordes. Y pues digamos su homólogo en Python será utilizando nuevamente el módulo geometría y el submódulo mesh. Con esta función setTransfiniteSurface le pasamos igualmente, como en el caso de las curvas transfinitas, solo le podemos pasar de a una etiqueta, en este caso de una superficie. Y este comando también es opcional, el corner tags, le pasamos una lista de Python con los 4 puntos de las 4 esquinas del cuadrilátero imaginario con el que queremos que se haga nuestra cuadrícula, por así decirlo. Ya con esto tendríamos, digamos, ya claro cómo funciona esto de crear las mallas estructuradas en el Gmesh. Ya lo que haremos será analizar dos códigos. Analizaremos el código en el formato del Gmesh y analizaremos el código en el formato de Python. Veremos, digamos, de maneras cómo se genera esta misma malla, y nos adentraremos un poco más a mirar cómo funciona de manera práctica estos comandos que acabamos de ver. Vamos entonces a analizar nuestro código. Este código está en formato .geo, es decir, está en el lenguaje estándar del Gmesh. Vamos a analizar algunas funciones que ya conocemos, como las funciones básicas para crear entidades geométricas. Y vamos a ver algunas nuevas funciones que nos van a ser bastante útiles en la creación de mallas.
Entonces lo primero que vamos a hacer es crear dos variables de tipo geométrico, en este caso serían la longitud y el radio de nuestro arco de circunferencia. Vemos, primero que nada, que el Gmesh nos permite hacer ciertas operaciones matemáticas básicas y algunas un tanto más complejas, como veremos más adelante. En este caso simplemente vamos a dividir 6.5 entre 2 y pues el Gmesh mismo hará esta operación entre estos dos números. Y simplemente ya tenemos nuestras dos variables de tipo geométrico. Comencemos a crear nuestras entidades entonces. Puntos. Vemos primero que nada este comando newp. ¿Qué hace? Este comando newp sirve básicamente para crear la etiqueta de manera automática. Es decir, queremos que el Gmesh siempre nos tome la última etiqueta disponible. El mismo programa pues sabrá qué etiqueta es, de tal manera que no se repitan y que tengan un cierto orden. Entonces a nosotros no nos va a interesar qué etiqueta tiene cada uno de nuestros puntos, pero nos va a interesar el nombre al que se refiere. Entonces, por ejemplo, a este primer punto lo vamos a llamar PC. La etiqueta dejaremos que la genere el programa y ya simplemente crearemos nuestro punto con la etiqueta numérica PC, es decir, no nos interesa, simplemente nos interesa qué es el punto que nosotros definimos como PC. Y recordemos, le tenemos que pasar las coordenadas X, Y, Z. Este sería el punto central de nuestro arco en las coordenadas 0, 0, 0. Vamos entonces a crear nuestros siguientes puntos. Vamos a señalar a qué punto corresponde cada uno en la figura de la malla que queremos crear. Entonces vamos a crear el punto 1, el punto 2, punto 3, punto 4 y punto 5. Este punto 6, ¿qué es? Este punto 6 nos va a servir, digamos, como auxiliar para el momento en que tenemos que separar nuestras dos superficies de tal manera que las podamos estructurar por aparte. Entonces vamos a hacer uso de ciertas funciones de índole matemático que tiene el Gmesh, como son este coseno y este seno. Estas funciones nos permitirán, digamos de una manera más fácil, ubicar nuestro punto sobre el arco que queremos. Estas funciones toman como argumento un ángulo en radianes. Vemos que para este propósito nos viene muy útil que el mismo lenguaje también tiene definida la constante pi. Entonces simplemente con el coseno de 45 grados, es decir, pi cuartos radianes, multiplicado por el radio, vamos a ubicar nuestro punto justo en la mitad del arco. Ya este punto nos va a ser bastante útil para, digamos, separar nuestras dos superficies. Vamos entonces a crear las líneas. Tenemos también un comando para lo que es la etiqueta automática. En este caso, en lugar de P, pues es una L de line. Creamos nuestras líneas con el comando line. Las etiquetas pues las asignamos de la misma manera. Y recordemos, tenemos que pasarle dos puntos, el punto inicial y el punto final, que determinarán el sentido de la línea, es decir, la dirección en la que, por así decirlo, la toma el programa. Ya veremos esto en donde va a cobrar bastante relevancia. Nuestras líneas L1, L2, L3, L4, L5 y nuestros dos arcos C1 y C2. En este caso vemos que tenemos pues un comando también para los arcos de circunferencia, en este caso newC. Y tenemos que pasarle punto inicial, punto central y punto final. Estos dos arcos también pues, nos van a ayudar a crear nuestra geometría. Vamos entonces a crear nuestros curve loops. Recordemos, son contornos cerrados. Entonces debemos pasarle una lista de curvas de manera ordenada y teniendo en cuenta sus sentidos de tal manera que me creen un contorno cerrado. Entonces vemos que también tenemos para la etiqueta automática lo que es el comando new ll de line loop. Entonces vamos a crear nuestro primer curve loop, le pasamos la lista L1, L2, L5 y C2, que como vemos me forman un contorno cerrado. Para la otra superficie, es decir, para el otro contorno que queremos crear, vamos a tomar la línea 5, pero en el sentido contrario al que la tenemos. Recordemos, nosotros la creamos desde el punto 3 hasta el punto 6. En este caso, queremos ir, por así decirlo, del punto 6 al punto 3, es decir, en este sentido, por lo cual, pues le vamos a cambiar el sentido simplemente anteponiendo este signo menos. Ya con esto la unimos con la línea 3, la línea 4 y el arco C1 en sus respectivas direcciones, y con esto vamos a tener creados nuestros curve loops. Luego, para crear nuestras superficies, en este caso las superficies S1 y S2, vemos que también tenemos para la etiqueta automática lo que es el comando new y S de superficie. Entonces vamos a utilizar el comando plane surface, nuestra etiqueta, y recordemos, le debemos pasar una lista de curve loops donde el corresponde al contorno exterior
Y de ahí en adelante, cualquiera que le pasemos corresponderá a agujeros en la superficie. En este caso, dado que nuestras superficies pues no tienen agujeros, simplemente le pasamos el curve loop que corresponde al contorno exterior. En este caso pues es CL1 y CL2 para nuestras dos superficies. Creamos dos grupos físicos. Recordemos que le podemos poner un nombre para destacar ciertas características. En este caso, a nuestras superficies las meteremos en un grupo físico llamado mi superficie, las dos superficies que creamos, y una curva física que se llame apoyo, de acuerdo con nuestras condiciones iniciales del modelo que recordemos queremos crear. Esto corresponde a las líneas 1 y la línea 3. Y ya con esto tendríamos, digamos, diferenciadas ciertas entidades de acuerdo a determinadas características. Ahora lo que sigue es estructurar nuestra malla. Vamos entonces a definir el número de elementos finitos que queremos en ciertas líneas. En este caso vamos a querer m elementos finitos en las líneas que son perpendiculares, por así decirlo, a nuestro arco, es decir, estas. Y vamos a querer 10 elementos finitos en las otras líneas, es decir, en estas. Entonces vamos a utilizar el comando transfinite curve y le vamos a pasar las curvas a las que le queremos aplicar esta condición, es decir, que tengan, para empezar, n elementos finitos. Recordemos pues el número de nodos es lo que le tenemos que pasar al comando transfinite curve. Entonces en este caso vamos a querer n más 1 nodos, es decir, el número de elementos finitos más 1. Las líneas a las que corresponde esto son estas que vemos acá, las curvas C1, L3, C2 y L2. Recordemos, deben ser líneas opuestas. Dado que se va a generar, por así decirlo, una cuadrícula, el programa lo que intentará hacer es unir los nodos que creemos en una línea con los nodos de su opuesta. Si nosotros no utilizamos esto, es decir, no son líneas opuestas, lo que va a pasar es que nos va a arrojar un error. Hacemos lo mismo, en este caso para m más 1 nodos, para las curvas L1, L5 y L4. Nuevamente, deben ser opuestas según, digamos, esta característica que nosotros queremos de crear la malla a base de un cuadrilátero. Ya una vez definido el número de nodos en nuestras curvas, vamos a definir la superficie como estructurada, es decir, queremos que en esta superficie S1 y S2 se nos genere una malla estructurada. Finalmente vamos a utilizar el comando recombine. Este comando nos sirve para que en la superficie que nosotros definamos acá, en este caso S1 y S2, el programa recombine los elementos triangulares que utiliza por defecto para generar cuadriláteros. Vamos a ver que si nosotros no utilizáramos este comando recombine, lo que pasará es que se nos generará una malla de este tipo, porque el Gmesh por defecto genera elementos triangulares. En este caso pues nosotros vamos a querer cuadriláteros, entonces utilizamos este comando. Y ya finalmente los últimos comandos son para mejorar, digamos, la visualización, utilizando algunas opciones. En este caso, mesh.surfaceFaces activa, digamos, la visualización de las caras de los elementos finitos 2D. Y mesh.points activa la visualización de los nodos de la malla. Mesh 2, recordemos, sirve para generar la malla como tal. En este caso el 2 corresponde a la superficie, queremos una malla de 2 dimensiones. Y save simplemente me guarda la malla en un archivo pues del nombre que yo le indique, de extensión MSH. Ya finalmente podemos venir, abrir el Gmesh. Y si abrimos nuestro programa, que es este, vemos que ya se generó nuestra malla tal como nosotros queríamos. Tenemos, digamos, en este caso, los elementos cuadriláteros tal como lo habíamos definido. Vemos que el color me diferencia las dos superficies distintas que yo creé. Ya con esto tendríamos, digamos, nuestra malla creada. Y ya lo que resta es mirar cómo generamos esta misma malla, pero utilizando el lenguaje Python. Analicemos entonces ahora este código que nos permite crear la misma malla, pero utilizando el lenguaje de programación Python. Entonces vamos a recalcar las diferencias principales con lo que es el código anterior en el formato estándar del Gmesh, porque pues simplemente vamos a ver que la estructura es exactamente igual y las funciones pues hacen exactamente lo mismo, así que enfatizaremos un poco en las diferencias en cuanto a la escritura y digamos la estructura del programa. Primero que nada vamos a importar lo que es la librería Gmesh. Si no la tenemos instalada, podemos instalarla con esta línea en la consola. Y de la librería math vamos a importar las funciones que requerimos, en este caso coseno, seno y la variable pi. Vamos a inicializar el Gmesh, esto es necesario para comenzar a utilizarlo.
Esta línea simplemente nos permite activar la opción General.Terminal, que lo que hace es imprimir los resultados de todo lo que va haciendo el programa en la consola que estamos utilizando, en este caso la de Python. Y esta línea es opcional para agregar el modelo. Pues el modelo siempre se debe crear, pero digamos si no agregamos una línea explícita, el programa automáticamente genera un modelo. Creamos nuestras variables geométricas. Vemos que pues en Python es similar a como lo hicimos en el otro lenguaje. Y ya vamos a comenzar a crear la geometría. Para abreviar estas líneas, lo que vamos a hacer es el módulo de geometría, que es este, gmesh.model.geo. Vamos a asignarlo dentro de una variable que vamos a llamar geom, y con esto podremos acceder fácilmente y de manera mucho más compacta a todas las funciones para crear la geometría. Entonces pues nos va a abreviar bastante el código. Vamos a crear entonces nuestros puntos. Vemos que son exactamente los mismos puntos que creamos anteriormente. Las coordenadas son las mismas que vemos en la figura de la derecha. No cambia mucho, salvo que veamos algo interesante, y es que ya no necesitamos una función para generar la etiqueta automática, sino que simplemente, recordemos, nosotros podemos agregar aquí una variable que se llame tag igual a y la etiqueta. Si nosotros queremos que este punto, por ejemplo, tenga la etiqueta número 1, pues simplemente con esto lo controlamos manualmente. Si nosotros no utilizamos este argumento, simplemente le estamos diciendo al programa que él mismo genere la etiqueta. No nos interesará su valor, pero podremos retornarla dentro de esta variable, ¿sí? Nosotros vamos a definir el nombre y ya con esto, pues simplemente en esta variable PC o P1 o P2 quedará guardada la etiqueta que el programa genera automáticamente, que es básicamente lo mismo que hicimos en el otro lenguaje utilizando los comandos newp, newl, newll y demás para generar etiquetas automáticamente. Vemos que el funcionamiento es el mismo, las coordenadas son las mismas, r coseno de pi cuartos, r seno de pi cuartos, como vimos anteriormente. En cuanto a las líneas, funciona igual. No especificamos tag, dejamos que lo genere automáticamente, lo guardamos en ciertas variables. Recuerden, punto final para las líneas rectas y punto inicial, punto central y final para los arcos de circunferencia. Vemos que las funciones pues, son muy similares. Simplemente en el módulo de geometría, función addLine o addCircleArc o addCurveLoop, en este caso para los curve loops. Vemos que en este caso le debemos pasar una lista de Python, es decir, entre corchetes. Las curvas son las mismas que ya vimos anteriormente. Lo mismo aplica para la convención del signo negativo, para cambiar el sentido de una curva. Todo se mantiene exactamente igual. Vemos que es muy similar todo a como lo manejamos en el caso anterior. Finalmente, para estructurar nuestra malla, lo que queremos será definir las mismas variables. Recordemos, queremos m elementos finitos en estas curvas y queremos n elementos finitos en estas curvas. Vemos que en este caso la función para generar curvas transfinitas es esta que tenemos acá. Es decir, el model.geo.mesh.setTransfiniteCurve. De hecho, si nosotros miramos, aquí podemos cambiar esto, porque recordemos que gmesh.model.geo es lo mismo que nosotros llamamos geom, ¿sí? Entonces, podemos cambiar esto para hacer más compacto el código en este caso. Vemos que la función setTransfiniteCurve recibe una etiqueta y el número de nodos que queremos sobre esa línea. Vemos que no podemos pasarle varias líneas a la vez, como dijimos. Entonces, mediante este ciclo, simplemente vamos a iterar sobre estas curvas, que son estas que vemos acá, y ahí les vamos a asignar n+1 elementos finitos. Y lo mismo sobre estas tres curvas, que son estas, vamos a asignarle m+1 nodos. Luego creamos nuestra superficie, recordemos, con la función addPlaneSurface, y le pasamos una lista de curve loops, en este caso pues el curve loop correspondiente al contorno de cada una. Creamos la superficie física, en este caso no vamos a crear por cuestiones de brevedad las curvas físicas, pero pues ya sabemos cómo lo haríamos. Aquí especificamos agregar grupo físico de dimensión 2 con las superficies S1 y S2. Le vamos a agregar manualmente el tag 101 y le vamos a asignar un nombre al grupo físico de dimensión 2 con la etiqueta 101, es decir, el que acabamos de crear, y le vamos a poner el nombre mi superficie, tal como en el caso anterior. Ahora lo que haremos será simplemente decir que nuestras superficies van a ser estructuradas. Vemos que también tenemos que hacerlo manualmente para cada una de las superficies, no podemos pasarle dos al tiempo. Y finalmente la función recombine, que ya vimos, en este caso es desde el módulo de geometría .mesh setRecombine. Dimensión, debemos pasarle la dimensión, en este caso pues es de dimensión 2 una superficie, y la etiqueta S1
o S2 para según el caso. Lo último que haremos, ya digamos estas son las diferencias con el código anterior, debemos sincronizar nuestra geometría con el modelo, estas líneas se debía hacer antes de crear la malla. Vamos a activar ciertas opciones, las mismas que utilizamos anteriormente, en este caso para ver las caras de los elementos finitos 2D y para ver los nodos de la malla. Y con la función gmesh.model.mesh.generate y de dimensión 2 vamos a crear nuestra malla 2D. Finalmente guardamos la malla en un archivo que tenga este nombre con el comando gmesh.write. Y esta línea, fltk.run, lo que nos permite es visualizar el resultado cuando ejecutemos el programa. Nos abrirá la interfaz de Gmesh y podremos ver nuestros resultados. Y finalmente, Gmesh.finalizar simplemente termina nuestra interacción con el programa. Es recomendable utilizarla para, digamos, cerrar lo que es la API de Gmesh en Python. Ya podemos venir, ejecutar nuestro código. Vemos que saldrá aquí el resultado de la generación de la malla y finalmente tenemos acá nuestra malla. Vemos que es exactamente la misma que creamos anteriormente. Ya tenemos, digamos, estas dos opciones para crear nuestra malla, tanto en Gmesh con el lenguaje por defecto como utilizando la API de Python. Vemos que genera exactamente la misma malla y que se maneja, digamos, de manera muy similar. Las últimas anotaciones que cabe hacer sobre esto es que tanto el código para generar esta malla en Gmesh, es decir, .geo, como el archivo .py en formato Python, los encontrarán en mi repositorio. También dejaré el link y dejaré el link al manual del Gmesh, donde se puede profundizar un poco más sobre lo que es mallas transfinitas, algunas opciones un poco más avanzadas como las que hablé anteriormente y demás cosas, funciones matemáticas y digamos explorar un poco más a fondo las opciones que nos da el Gmesh. Sin más, espero les haya gustado el tutorial y les haya sido de bastante utilidad.